Buenos días, este es un nuevo video de mi canal EMCHA para todo el mundo. Hoy les quería compartir, primeramente, sobre los libros que yo escribí, que fueron tres, para el que no lo sabía. Uno se llama Los Creadores de la Luz, habla de el camino de Federico para transformarse en EMCHA. En un principio Federico era Francisco, porque no daba mi nombre exacto, pero le ponía de todas maneras EMCHA a Francisco, así que eso me generó una contradicción, así que agarré y dije, cuando lo reedité, dije, vamos a llamar a Francisco Federico y que todo sea tal cual. Fue para mí como un caso verídico en el libro, pero los personajes de mi familia y otros que aparecieron, a eso sí les cambio el nombre. El otro libro es La ciencia de la creación, que es más gordo, tiene más páginas que Los creadores de la luz. La ciencia de la creación es el conjunto de enseñanzas emchísticas dedicado a los seres que sienten que han venido a este mundo para experimentar el altruismo inteligente ilimitado, lo que yo llamo que es el amor, y para crear un nuevo mundo en base a ese conocimiento que es el altruismo inteligente ilimitado, que es amor, que es Dios, como yo lo, lo denomino. El otro libro se llama Historias Oscuras y Luminosas. Son cuentos, una serie de cuentos, y la segunda parte, una mini novela. Y ahí, en algunos cuentos, toco las partes más oscuras de la psique, si le quieren llamar así. Después he escrito muchos textos de una carilla, como manifiestos, invitando a las personas a la revolución, al cambio, a la necesidad de una transformación radical desde la raíz, que yo le llamo el comienzo del nuevo mundo o la continuación del nuevo mundo, si es que ya estamos empezados en algunos tramos en este nuevo caminar para encontrar nuevas mentes. Y después, bueno, lo que les compartí en, en mi video anterior, que ahí está, de EMCHA para todo el mundo, 3 textos en uno, 24 páginas, y ahora la segunda parte dentro de EMCHA para todo el mundo, que se llama Los archivos desclasificados, donde toco el tema de la salud mental, que es un tema que en mi vida se ha convertido con el tiempo en algo crucial, porque bueno, los trabajadores de la luz, los seres de luz, las personas especiales, diferentes, si les querés llamar, si les querés llamar así, muchas veces son señaladas como si tuvieran trastornos psíquicos, patologías, y bueno, y en el pasado directamente les llamaban locos y, y agárrate Catalina con las cosas que pasaban. Lógicamente ahora está todo un poco más suave, pero sigue habiendo todavía mucha etiqueta y mucha limitación, porque no, el mundo no encuentra lugar para una persona que va más allá del mundo y que quiere crear un nuevo mundo. Esta es la introducción para este video. Me voy a fijar cuántos minutos van. Bueno, van casi 5 minutos. Y bueno, voy a usar el resto del tiempo para lo que le quería compartir en este caso. En mi antiguo canal, que se llamaba igual que este,
allá por el 2019-2020, había hecho un video acerca de Dios, de la búsqueda de Dios, de encontrar o no encontrar a Dios. Y hoy quería contarles un poquito parte de esa historia de mi vida que la puedo ir desmenuzando en varios videos y que tuvo inicio esa búsqueda de Dios en un malestar particular, porque yo hasta cierto punto de mi vida, en la adolescencia, nunca creí necesitar algo que se llame Dios, aunque rezaba el Padre Nuestro antes de acostarme con mi padre, pero era una cuestión automática en donde no había mucho cuestionar, aunque yo ya mostraba indicios de un pensamiento más de analítico, más de cuestionador, por algunas cosas que yo pensaba ya cuando era niño y algunas escrituras que yo había hecho. Por ejemplo, planteándome el tema de las vidas pasadas en su momento. Pero se convirtió en una necesidad encontrar la voluntad interior universal al mismo tiempo, eso que llaman Dios, cuando empecé a tener algo en mi interior que me hacía pensar que yo estaba mal. No estoy hablando del tema de las enfermedades mentales, eso pasó todo más adelante. Me estoy refiriendo a la parte oscura del ser humano que se transforma en algo que no puedes controlar, que te mantiene al borde del colapso nervioso. Y bueno, cuando ya no das más, en un tema que se ponía más complejo por mi soledad, ¿no? A medida que pasaba el tiempo, más allá de que yo tenía mi grupo de amigos y todo. En definitiva, cuando se despertó eso negativo en mí, llega un momento que dije, bueno, voy a buscar a Dios en algún lugar y terminé rezando, pidiendo en la iglesia católica, en la catedral de acá de mi ciudad, que me ayude, pedía que me ayude a aquel Cristo crucificado, me arrodillé ante él y pedí una mano. Entonces al otro día yo estaba en la computadora buscando alabanzas cristianas, porque en ese momento yo escuchaba alabanzas evangélicas cristianas, y apareció, esto lo cuento en mi libro Los Creadores de la Luz, apareció la palabra logosofía y me llamó la atención. Cliqué y pude descargar un libro, el libro era uno amarillo, Curso de Iniciación Logosófica, y ese libro me explicó lo que me estaba pasando a mí en ese momento, lo que pasaba en mi interior. La conclusión que saco yo de todo eso es que la verdad nos hace libres, en el sentido de las verdades interiores que nos resuelven los problemas interiores. No estamos acostumbrados a pensar a la mente como algo universal, como algo que todos tenemos y que funciona para todos igual, como si fuera el corazón, porque hay mucha subjetividad todavía en ese aspecto. No se ponen de acuerdo las teorías psicoanalíticas con otro tipo de teorías. No sé si me explico. Voy tratando de resumir la historia para no hacer tan largo y denso el video. La cuestión es que yo ahí me di cuenta que sabiendo y no creyendo era como el ser humano logra conocerse a sí mismo y por ende a Dios, al Dios que habita interiormente, porque esa fue la respuesta que recibí en un sueño, por ejemplo, donde se me decía que Dios era la voluntad interior de cada uno, un espíritu universal y a la vez individual que habita en cada uno. Porque yo me preguntaba dónde está mi voluntad y en qué consistía mi voluntad, porque tenía dos problemas yo, dos preguntas fundamentales tenía yo con las cuales empecé todo. Una era dónde está mi voluntad
Y la otra era el tema de sentirme mala persona por esos pensamientos negativos que yo tenía, hasta que me di cuenta que yo no soy mi mente, yo no soy mis pensamientos. Algo que al compartirlo con mis amigos de la secundaria, recuerdo que se quedaron como choqueados. Una amiga, recuerdo, una chica llamada Lorena, que ya no la veo, que dijo: ¿cómo que no soy lo que yo pienso? Que los pensamientos no son míos. ¿Cómo? No, es difícil para las personas todavía, para algunas todavía, hacer ese clic, que es el clic salvador, en definitiva. Luego de leer ese libro de Logosofía, que se lo recomiendo, por supuesto, curso de iniciación logosófica, está gratuito en internet, PDF. Igual en las librerías por ahí se consigue y es barato. Luego de leer ese libro, yo empecé a concurrir a Logosofía Cámara de Plata, que había una sede en ese momento. Conocí a los logósofos, entré a Logosofía. Y yo al mismo tiempo había conocido a una iglesia, porque en ese transcurso de los días yo había tenido un ataque de pánico. Mi padre me llevó a la clínica. Ahí me dijeron que era un ataque de pánico lo mío. Yo pensaba en ese momento que estaba invadido en mi interior por demonios, y mi herramienta era orar a Jesús en ese momento, a Dios, al Padre Celestial, porque era la herramienta que yo tenía en la corriente evangélica que todavía había en mí. Y en ese momento de mi vida, cuando empecé con esos dos cuestionamientos, buscando a Dios, yo estaba entre la religión y la ciencia, entre la logosofía y la creencia, entre saber y creer. Y ahí me di cuenta, rápidamente me di cuenta, porque mi razón nunca dejaba de plantearme cosas, de cuestionar. Me di cuenta que justamente que es con certezas, es a través del conocimiento de uno mismo que uno logra llegar a conectarse a la fuente. No es por fe, no es por fe. La fe puede ser un puente hasta que uno esté más seguro, pero cuando algo no se puede comprobar, se lo mantiene al margen, hasta que haya una certeza. Y ustedes me dirán: ¿cómo comprobar lo que es invisible? Ah, ahí está el punto. Entrando en la conciencia de observador de uno mismo, se soluciona todo, como lo explica Jacobo Grinberg, por ejemplo, y tantos otros más. A esta altura ya es algo que ya se sabe en los ambientes espirituales, ya está recontrarredicho. Hay que ver si está internalizado para la mayoría y disponible para toda la población, porque todavía seguimos viendo que la mayoría de la gente se maneja por impulsos de la mente egoica, por impulsos en vez de intuiciones o razonamientos refinados. Bueno, en definitiva, le encontré la vuelta a mi dilema interior, a mi problema, a mi malestar. Aquella vez que mi viejo me llevó a la clínica y me dijeron que tenía un ataque de pánico, justo ahí fue donde tomamos un taxi y el chofer era un miembro de una iglesia que estaba empezando en una zona muy alejada de mi casa y me dijo que lo mío era mental. Yo en ese momento dije: uy, tal vez este hombre me pueda ayudar, y empecé a ir a la iglesia, y ahí fue donde coincidió que yo estaba yendo a la iglesia y al mismo tiempo estaba yendo a la filosofía. Bueno, al día de hoy yo he creado mi propio punto de vista único, espiritual, que yo comparto con todo el mundo. Por eso le mencioné al principio en mis libros. Yo les recomiendo la filosofía, les recomiendo la Biblia, les recomiendo todo lo que esté al alcance de cada uno. Lo que lo atraiga a uno por algo es, porque está al alcance de su nivel actual de conciencia, y no está mal. Por supuesto, yo no voy a decirle: no lean esto, no lean lo otro, como me llegaron a decir a mí en su momento, por ejemplo, lo de la filosofía, que una de las cosas que no me gustó en su momento fue que solamente podía leer cosas de la filosofía, porque si no decían que se mezclaba una cosa con la otra. Y bueno, muchos rasgos que me hicieron a mí
abandonar la logosofía, pero entiendo que me salvó con esos razonamientos que dejó Raumsol en este mundo y que yo los pude entender, los pude aplicar. Y mi viejo hace poco me dice, al final logosofía y la computadora te cagaron la vida, te arruinaron la vida, porque él por ahí a veces me analiza en un presente que no me llega a comprender todavía. Y ahí están los debates, las discusiones que todavía al día de hoy tengo con mi papá y que ya a esta altura, a lo último, nos terminamos riendo y abrazando los dos. Pero a lo que iba es que si yo abandono esta carrera, la carrera de la sincro, la carrera de la vida, la carrera del alma, y termina siendo que algo como la logosofía me arruinó la vida. Pero si esto sigue, y si esto crece, y si mi propósito se cumple, la logosofía fue en realidad el puntapié inicial para mi despertar verdadero y para toda la serie de despertares que vinieron después. Eso quería compartir con ustedes, un poquito de mi comienzo, esa lucha entre la creencia y algo más profundo que te dé respuestas palpables, reales y que te revele tu interior cómo es, cómo funciona y que te salve de caer en cosas negativas. Y he subido, con este van a ser 3 videos en poquito tiempo. Subí Nociones del Camino 2, que es esta modalidad de audio con imágenes y video enmudecido. Un audio con las reflexiones de este librito, de este cuadernito que tiene mi registro de sueños resumido con la gran cantidad de revelaciones y que yo le llamo Nociones del Camino. Está ya subido Nociones del Camino 1, recientemente Nociones del Camino 2. Ya se va a abrir la 3 en estos días. Habrá varias, porque hay mucho material. Por suerte, mejor así. Es bueno, es bueno. Así que pónganse las pilas. Que yo me pongo las pilas el doble. Y después el otro video es algo que quería compartir de mi antiguo canal, que se llamaba igual que este, del año 2019. Lo que pude rescatar, que me llegó a gustar todavía en la actualidad, vieron cómo es que la versión del pasado a veces no parece tan auténtica como la versión del presente porque uno evoluciona. Y lo que pude rescatar de los videos antiguos de mi canal, que los borré todos en su momento y empecé de cero, fue cuando hablo de las patrañas y despatrañas. Esos 2 videos los uní y quedó un video bastante larguito, que lo recorté un poco, algunas partes que no iban, que hablaba de otra cosa, que hacía una introducción larguísima y todo eso. Cosas que voy puliendo, así que eso es lo que compartí. Bueno, esto fue todo. Nos estamos viendo. Voy a tratar de generar cada día más el puente con otras personas para que haya más participantes en estos videos aparte de mí, porque es lo que estoy buscando. Gracias por todo. Esto es un nuevo video de EMCHA para todo el mundo.